Hola, muy buenas. Ejercicio número 4 del libro de teoría. Tema 3, modelo IS. Vale, estamos viendo equilibrio en el mercado de bienes y la curva IS, pues digamos que en cierto modo nos va a reflejar el equilibrio en el mercado de bienes. Ejercicio 4 me da esta curva con un consumo, una inversión, un gasto público, no tiene sector exterior. Y me dicen dado el tipo de interés. ¿Qué significa dado el tipo de interés? Que podemos considerar el tipo de interés como si fuese un dato fijo. Recordad que el modelo IS se caracteriza, se diferencia con respecto al de renta y gasto. Es que en el de renta y gasto solamente aparece la renta, o sea, la producción, como variable endógena. Aquí aparecen dos variables, el tipo de interés y la renta o producción. En este caso me dicen que el tipo de interés está dado, luego en cierto modo lo podríamos hacer como en el tema anterior, porque el tipo de interés va fijo. Bien, dado el tipo de interés, si se produce un incremento en la inversión, o sea, en los impuestos autónomos y un incremento de la misma cuantía en el gasto público de 25 unidades, ¿qué repercusiones va a tener eso, por ejemplo, en la curva? O sea, vamos a ver la curva, la va a desplazar, cambiará la ordenada, cambiará la pendiente, cambiará la fisa en el origen. Vamos a ver. ¿Y qué cambio tendrá en la producción y en el consumo y en la inversión y en el ahorro? Vamos a verlo. Bien, voy a hacer una cosa. Aunque ya lo he hecho en vídeos anteriores, voy a simplificar esto. Voy a dejar siempre la R en el lado izquierdo y todos los valores, o sea, todas las constantes y todos aquellos términos que tengan I en la parte derecha. Pues el menos 5R me lo paso por la parte izquierda en positivo y aquí me va a quedar 60 más 0,8i menos 0,8 por 25, que son menos 20, más 50 más 0,1i más 25 y menos i, porque tengo que pasar esta i al lado derecho. Y me va a quedar 5R, y ahora la parte derecha son 60 menos 20, 40, más 50 son 90, 115. 115, y aquí 0,8 más 0,1, 0,9, 0,9 menos 1, pues menos 0,1. Vale, y al final se va a quedar, pues 115 entre 5 son 23 y 0,1 entre 5, pues 0,02i. Vale, esa va a ser la curva IS en este caso, ¿vale? O sea, la R va a ser igual a 23 menos 0,02i. Y entonces voy a ver cuánto vale la ordenada en el origen, la pendiente y la fisa en el origen, para compararlo con la curva IS después de este cambio. Entonces voy a ver cómo ha cambiado. Tengo que saber cómo está al principio, cómo está al final y ver los cambios. Vale, la ordenada en el origen va a ser 23, que es el término que aparece solo. O sea, el término que aparece, el término independiente. Y sería el valor correspondiente al tipo de interés cuando la renta se supone que es cero. La pendiente va a ser el número que acompaña a la i, que es menos 0,02. O sea, es negativa, o sea, va descendiendo, cosa que intuimos en el modelo IS. Y la abscisa en el origen, pues si yo cambio la R por 0, si cambio la R por 0 y confiáis en mí, si despejo la I de aquí, va a salir 1150. O sea, tenemos unas condiciones iniciales de... aquí te pondré el eje vertical, el eje horizontal. En el vertical, el tipo de interés, la R. Aquí el nivel de producción o de renta. La ordenada en el origen va a ser el valor que tenga la curva IS cuando el nivel de renta es 0, o sea, donde corta al eje vertical. Pues vamos a suponer que aquí está el 23 y este va a ser el tipo de interés cuando el nivel de renta es 0. O sea, a un tipo de interés de 23 el nivel de producción es 0. No hay producción. Luego,
la fisa en el origen, 1150. Eso se miraría aquí en el eje horizontal, pues la pongo, por ejemplo, aquí. Esto significa que para un tipo de interés cero la producción sería 1150. Y ya pues simplemente unir, y esta sería la curva IS. Vale, vamos a ver lo que pasa si el gasto público aumenta en 25 unidades, o sea, esta partida aumenta en 25 unidades y los impuestos también. Si esta partida aumenta en 25 unidades, pues se va a quedar un 50. Y si esto aumenta en 25, pues otros 50. O sea, por un lado aumenta el gasto público, eso tendría que incrementar la producción, pero nos quitan, nuestra renta disponible disminuye en la misma cuantía. O sea que eso en teoría tendría que echar abajo un poco el consumo. Pero ¿quién gana más? Gana más el gasto público, los 25 de gasto público o los 25 que nos quitan de renta disponible. Vale, estos 50 van directamente a la I, digamos de renta directa. Estos 25 están multiplicados por 0,8. Eso quiere decir que de los 25 que me quitan, teóricamente me están quitando de consumo el 80% de esos 25, ¿vale? O sea que se supone que la renta debería aumentar. O sea, aunque yo pierdo renta disponible, que no lo mismo renta, como el Estado sí que inyecta directamente en la renta, en la producción, ambos efectos, el del Estado va a ser, el del gasto público va a ser superior al de la renta disponible. Vamos a ver si es verdad. Eso es lo que se podría intuir de aquí, pero vamos a corroborarlo. Vamos a ver primero los movimientos que va, o sea, cómo se va a quedar la curva al final. Pues I igual a 60 más 0,8 I menos 0,8 por 50 son 40, más este 50 de aquí, más 0,1 I menos 5R y más el gasto público que son 50. Paso para allá el 5R y me va a quedar 60 menos 40, 20, 20 más 50 son 70, 70 y 50 son 120. Y 0,8 más 0,1 son 0,9 y le quito esta de acá, pues menos 0,1. Menos 0,1 y ¿cuánto vale R? Bueno, pues R la voy a poner aquí, 120 entre 5, porque el 5 pasa dividiendo, 120 entre 5 son 24. Menos 0,02, 0,02 y. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Pues esto lo voy a borrar. Pues lo que ha pasado, la ordenada del origen aumenta, ha pasado de 23 a 24, estará por aquí. La pendiente se mantiene igual, o sea, tiene la misma inclinación, o sea, tendrá que ir pues, con la misma inclinación que esta, tendrá que ir así. Y este punto que hay aquí, la fisa en el origen, pues va a ser lo que corresponda a la I cuando la R sea 0. Pues 0 igual a 24 menos 0,02 I. Si paso para acá el 0,02 I y aquí el 24, pues si divido 24 entre 0,02 son 2400 entre 2, que son 1200. Entonces, ¿qué ha pasado? En este caso, pues lo que ha pasado es que, a ver, el tipo de interés, o sea, se ha desplazado hacia arriba, o sea, la curva IS se desplaza verticalmente hacia arriba y se desplaza también horizontalmente hacia la derecha. O sea, ha sufrido un desplazamiento vertical hacia arriba. ¿Vale? Eso sería, digamos, lo que le ha sucedido a la curva IS, que se ha desplazado hacia arriba, pero manteniendo la inclinación, manteniendo la pendiente. Vale, ¿qué le pasa ahora a la renta, al consumo, a la inversión y al ahorro? Pues vamos a hacerlo como lo hacíamos con el modelo renta-gasto. Vale, voy a hacer una cosa. Como lo que cambia son los impuestos y el gasto público, pues la partida de impuestos y la partida de gastos la dejaré con letras. Todo lo demás dejaré su valor. Entonces yo sé que I igual a 60, podría poner C sub 0,
que como lo hacía, pero si ya sé que vale 60, pues ya pongo todo aquello que sé, lo dejo como está, y aquello que va a cambiar lo dejo con letra. El 0,8 lo sé, eso no va a cambiar, se queda igual, la renta la dejo como renta, los impuestos lo dejaré así, el 50S se queda como 50, el 0,1 y se queda como 0,1 y menos 5, pero aquí voy a poner R0 porque me dicen que el tipo de interés está dado, es una constante. Y el gasto público lo dejaré como G0. O sea, me va a quedar I igual a 60 más 0, ya podría diferenciar a partir de aquí, pero lo voy a dejar un poquito, lo voy a simplificar un poco. Porque ya que me dan números, pues voy a aprovechar. Y me va a quedar, voy a pasar para acá el tipo de interés y son 60 y 50, 110, venga, pues pongo 110, 0,8 más 0,1 serían 0,9 y esta que pasa restando, pues menos 0,1i. ¿Y qué me queda? Me queda menos 0,8t y más el gasto público. O sea que al final el modelo se me va a quedar así. Bien, pues lo que voy a hacer ahora es diferenciar. Voy a diferenciar, lo podría diferenciar a partir de aquí directamente. La verdad es que da igual hacerlo desde aquí que desde aquí. Pero bueno, voy a hacerlo desde aquí, que está un poco más recogido. Si queréis hacerlo desde aquí, va a salir lo mismo, ¿eh? No hay ningún problema. Bien, recordad que aquí, por mucha letra que lleve, esto es un número. Entonces, lo que voy a hacer es diferenciar pues con respecto a lo que va a cambiar, que es la I, los impuestos y el gasto público. Pero recordad que la variación de los impuestos va a ser igual que la variación en el gasto público. ¿Vale? Bien, pues será, si yo diferencio aquí, como esto es un número, se va a quedar 0. Aquí si diferencio se va a quedar 0. Aquí si diferencio me va a quedar menos 0,1 diferencial de I. Menos, si diferencio aquí, pues se va a quedar menos 0,8 diferencial de T. Y si diferencio aquí, podría hacerlo primero con respecto a una y luego con respecto a otra, pero como tiene el mismo cambio, voy a hacerlo todo seguido. Y aquí más el diferencial del gasto. Pero la variación del gasto es la misma variación que la que tiene los impuestos. O sea que en vez de poner dos letras, pues voy a cambiar el diferencial. O sea, esto significa que el diferencial de T es lo mismo que el diferencial del gasto. O sea, la variación es la misma, pues lo dejo así y así tengo menos letras. Vale, pues voy a pasar para acá el diferencial de I. Pues 0,1 diferencial de I tiene que ser igual a ¿cuánto? Menos 0,8 más 1 sale más 0,2. ¿Por aquí veis bien? Sí. O sea que el diferencial de I va a ser igual a 0,2 entre 0,1 diferencial de gasto. Y esto significa que el incremento en la renta va a ser igual. 0,2 entre 0,1 va a ser 2. 2 por el incremento que haya tenido el gasto. O sea, ¿qué le ha pasado a la renta? Pues que la renta, lo pondré por aquí, la renta, si el gasto ha aumentado, como la renta aumenta el doble, pues la renta aumentará. O sea, que por aquí pondré, lo voy a poner, que la renta aumenta. Bueno, en lo que acabo de borrar, no sé si os habéis dado cuenta, que la renta inicial, o sea, no, bueno, lo pensaba decir que la renta había pasado, la cifra la cifra en el origen había pasado de 1.150, había pasado a 1.200, o sea, había aumentado en 50. El gasto público aumentó en 25 y la renta aumenta en 50, que es el doble. ¿Vale? O sea, es que como lo he borrado, este punto era el 1.150 y este punto era el 1.200. De aquí a aquí la renta aumenta en 50, que es el doble de lo que ha aumentado el gasto público. ¿Vale? O sea que, en cierto modo, podría haberlo mirado ahí. Vale, todo esto ya lo puedo borrar, ya sé el efecto que tiene
el efecto que tiene, no lo quiero borrar todo, bueno, ya lo he borrado. Bueno, ya es el efecto que tiene, por ejemplo, en la renta y en el consumo. Vale, pues el consumo, ¿qué era? El consumo era el componente autónomo, que es 60. Si queréis podéis ponerlo como C sub 0, pero ya que lo sé, pues lo dejo así. La propensión marginal es 0,8 y luego el nivel de renta o producción menos los impuestos autónomos, que son, bueno, perdón, los impuestos autónomos como cambian, le pondré una T. Entonces aquí voy a ver cómo varía el consumo. La variación del consumo va a ser igual. Esto no varía, 0, la propensión marginal tampoco varía, y aquí me va a quedar la variación de la renta menos la variación de los impuestos. La variación del consumo va a ser igual a 0,8 por la variación de la renta menos 0,8 por la variación de los impuestos. La variación del consumo va a ser igual. La variación de la renta, bueno, la variación de los impuestos, como es la misma que la del gasto público, pues lo pondré como gasto público. ¿Por qué? Porque aquí relacioné la renta con el gasto público. Esto va a ser 0,8 y la variación de la renta es 2 veces, o sea, se multiplicará por 2 veces la variación del gasto público, menos 0,8 variación del gasto público, y lo voy a dejar con incrementos, que con incrementos yo creo que se ve más fácil. 0,8 por 2 sale 1,6, incremento del gasto público, menos 0,8 incremento del gasto público, y esto me va a quedar, pues el incremento en el consumo va a ser igual, 1,6 menos 0,8 es 0,8 incremento del gasto público. O sea, si el gasto público incrementó en 25, pues 0,8 por 25 es lo que aumenta, o sea, aumenta en 20 unidades el consumo. La siguiente partida es la inversión. ¿Cómo cambia la inversión? Pues la inversión tiene esta expresión, tiene 50 más 0,1 y menos 5R sub 0. Le pondré R0 porque el tipo de interés es fijo, ¿vale? Entonces, el cambio en la inversión va a ser igual. Esto 0, pues 0,1 el cambio en la producción o renta, y esto es 0 porque es una constante. O sea que el cambio en la inversión va a ser igual a 0,1 por 2 veces el cambio que haya habido en el gasto público o en los impuestos que eran iguales. O sea, el incremento en la inversión va a ser igual a 0,1 por 2, pues 0,2 veces el incremento que haya tenido el gasto público. O sea que el incremento en la inversión pues va a ser 0,2 veces el incremento del gasto público. Si el gasto público aumenta en 25, pues el 20% de 25 son 5. Pues la inversión aumenta en 5 unidades. ¿Y qué me queda? El ahorro. ¿El ahorro qué era? Pues el ahorro es la parte de la renta disponible que queda después del consumo. Bien, la renta disponible es la renta menos el nivel de impuestos, menos el consumo, que son 60 menos 0,8 y menos T. Lo que voy a hacer es trabajar un poco esto, o sea, el ahorro va a ser igual a I menos T menos 60, voy a multiplicar aquí, aunque podría sacar factor común y hacerlo más rápido, pero bueno, voy a hacerlo así, menos 0,8 por I son menos 0,8I, y menos por menos más, pues más 0,8T. Y si simplifico, pues I menos 0,8I sale 0,2I, menos T más 0,8T sale menos 0,2T y menos 60. Y esta es la expresión que tengo que derivar. Este es el ahorro, pues la variación en el ahorro va a ser igual a 0,2 veces la variación de la renta menos 0,2 veces la variación en los impuestos, que como todo va en función del gasto público, que es lo mismo, pues lo pondré como variación en el gasto público. Vale, la variación en la renta, eso era 2 veces la variación en el gasto público. Así escribo menos, y 0,2 por 2 son 0,4. O sea que el incremento en el ahorro va a ser igual. 0,4 menos 0,2 son 0,2. 0,2 veces
incremento en el gasto público. Inversión igual ahorro. En este caso sí, bueno, aquí puedo borrar esto. Lo estoy haciendo como si estuviese en la academia preguntando si puedo borrarlo. Bueno, el caso es que, ¿recordáis la fórmula? ¿Eh? A ver, si esto cambia, si los impuestos y el gasto público, como esto es una identidad, si los impuestos y el gasto público cambian en la misma cuantía, para que esto se siga manteniendo, el ahorro debe cambiar en la misma magnitud que cambia la inversión. Si la inversión ha cambiado así, el ahorro tiene que cambiar igual, ¿vale? O sea que a veces no haría falta ni hacer esto simplemente recordando fórmulas. Pero bueno, ya sabéis que me decía el ejercicio que estas dos partidas cambiaban, tenían el mismo impacto en el cambio, o sea, las dos cambiaban en 25 unidades. Para que esto se mantenga, si esto aumenta en 25 y esto aumenta en 25, pues esta parte y esa parte tienen que ser iguales, porque si no, la igualdad no se mantiene. O sea, lo mismo que aumente esto, tiene que aumentar eso. Muy bien, pues el ejercicio 4 hecho y ya pues hasta el siguiente vídeo.